Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos la LG Smart TV de 32 pulgadas, modelo 2022. ¿Será la mejor opción de este año en 32 pulgadas? Comencemos. El modelo del 2022 se denominará 32LQ63, que hace referencia al tamaño de 32 pulgadas u 80 centímetros. En la parte frontal de la caja nos indicará que este modelo nos vendrá con resolución HD o 720p. También nos indicará que tendrá un procesador Alpha generación 5, que es el que suele usar LG, además de que tendrá ThinkEye y además el sistema operativo WebOS. Por los laterales de la caja nos encontraremos simplemente con el modelo de la tele y con el tamaño de la pantalla. También vimos otras opciones de televisores en el canal que quizás te interesen. Eso sí me interesa. Pero una vez vista toda la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. ¿Y eso? Y este será absolutamente todo el contenido que nos traerá en la caja. En una bolsa nos vendrán los manuales junto con las tarjetas de garantía. Luego nos encontraremos con el mando a distancia o el control remoto, el cual podremos apreciar que no es el Magic Remote que viene con puntero y mando de voz. Simplemente este tendrá los botones para accesos directos a Netflix, Prime Video y Disney Plus. Pero este televisor ya será compatible con el Magic Remote, así que lo podremos adquirir por separado. También nos encontraremos con una brida para sujetar los cables y el cable de alimentación. Pero ahora vayamos a ver al protagonista de este video. Y como vemos, el diseño es bastante sencillo y limpio. Tendremos los márgenes o los marcos en una terminación en plástico, pero tendrán un acabado que simula el aluminio cepillado. En cuanto a la eficiencia energética nos encontraremos con A, que es la mejor, con un consumo de 28 watts encendido. En el apartado de los puertos nos encontraremos con dos entradas HDMI, un puerto USB, además de las entradas para antena, cable, salidas de audio ópticas y además una entrada de LAN Ether. Lastimosamente en este modelo no encontraremos entradas VGA o RCA. Por este otro costado nos encontraremos a la entrada para conectar el cable de corriente, y en la parte superior muy escondidas encontraremos a las rendijas de ventilación. Pero ahora vayamos a encenderla y hacer unas pequeñas pruebas. En la parte delantera nos encontraremos debajo del logo de LG un LED de estado que estará en color rojo. Al encenderlo, este lógicamente se apagará y podremos apagarlo también desde el sistema o la configuración de la televisión. Recordemos que este tiene un mando a distancia del tipo infrarrojo, así que tendremos que apuntar hacia el televisor, ya que lastimosamente este mando no es con tecnología Bluetooth. Al encenderlo, inmediatamente nos lanzará al sistema operativo WebOS. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. El cual es muy rápido y la verdad hasta ahora no encontré problemas de lag o que se quede trabado. También contaremos con el apartado de aplicaciones, navegador, galería e incluso el apartado o la aplicación para compartir la pantalla del móvil al televisor. Además de que el sistema operativo WebOS hará un pequeño análisis del contenido que vemos y nos hará unas pequeñas recomendaciones en la parte superior de aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime y Disney Plus. También contaremos con el apartado de panel de hogar, donde nos podremos encontrar todas las entradas y dispositivos que sean compatibles con este televisor. Lógicamente también contaremos con los receptores de canales analógicos y digitales. En cuanto a los digitales, contaremos con ambos receptores, tanto el ISDB-TV como el DTV, por lo cual podríamos decir que esta TV nos captará absolutamente todos los canales sin ningún problema. En cuanto al sistema operativo WebOS, la verdad es que es muy fluido y no encontré ningún problema con lag o con retardos. Además de que su navegador de internet es compatible con muchísimas páginas que ofrezcan contenido multimedia. También nos encontraremos que la tasa de actualización de este panel es de 60 Hz. Pero ahora vayamos a hacer unas pequeñas pruebas al panel en la aplicación de YouTube, y como pudieron apreciar se abre al instante. Eso es gracias a su procesador Alpha en la quinta generación, que funciona muy bien y es muy rápido. En cuanto al panel nos encontraremos con la tecnología IPS, la cual nos brinda unos colores excepcionalmente bonitos y vibrantes, y también unos muy buenos ángulos de visión. En cuanto a la tecnología de retroiluminación, esta será Edge, es decir, por los cuatro costados. En cuanto al reflejo de la pantalla, la verdad es que este hace un muy buen trabajo, ya que estoy en una sala totalmente iluminada y apenas se logra ver el reflejo del aro de luz, por lo cual se podría decir que este es un televisor recomendado para habitaciones donde haya mucha iluminación. En cuanto a la resolución y a la calidad de imagen, la verdad es que es muy buena, a pesar de solo ser resolución HD o 720p. Pero ahora vayamos a escuchar cómo se escucha los altavoces, los cuales cada uno tendrá una potencia de 5 watts y ambos sumarán a 10 watts. Pensemos. Hasta yo quiero saber, pero no sé.
En la marca Sudestar encontraremos modelos desde 19 hasta 26 pulgadas y todos nos vendrán con vidrio templado para proteger la pantalla. En esta versión tendremos la opción de conectarlo a corriente 12 volts o 220. Además también tendremos la antena ISDB-TV para captar canales digitales. En cuanto al otro costado... Y así es como sonará con música. Como pudieron apreciar, la verdad es que en cuanto a sonido hace un muy buen trabajo, ya que tiene buena presencia de bajos y no se distorsiona el volumen a la hora de subirlo al máximo. Además, como pudimos apreciar, la velocidad del sistema WebOS simplemente es uno de los mejores. Y el panel la verdad es que hace un muy buen trabajo en cuanto a escenas brillantes, ya que nos ofrece unos colores bastante vivos sin necesidad de saturarlos. Pero recordemos que este es un panel IPS y estos tienen un pequeño problema o punto débil, y es en las escenas oscuras. Así que vayamos a hacerle unas pequeñas pruebas en cuanto a las escenas oscuras. Y como ven en este momento sí se logra notar una ligera fuga de luz en los costados, en especial en esta área de aquí, ya que se ve la imagen un tanto gris o blanquecina. El efecto clouding no es tan exagerado como lo están viendo ahora, la verdad es que la cámara logra exagerar, quizás hasta duplicar este problema del clouding y del blooming. Sin lugar a ninguna duda, este no será uno de los mejores televisores que se comporte en escenas oscuras. Pero no es que sea malo, sino es debido al tipo de panel IPS que montará, ya que como vemos, la verdad es que la imagen en vez de tornarse en color oscuro, se torna en un color gris o quizás en un color medio azulado. Este problema hubiera sido solucionado si LG hubiera usado un tipo de panel VA, como por ejemplo en sus modelos de 43 pulgadas de este 2022. Pero este efecto puede pasar totalmente desapercibido para la gran mayoría de personas. Solo podrían notarlo las personas que son bastante exigentes, o tal vez si lo quieres este televisor para un cuarto oscuro, la verdad es que sí llegarás a notar estas fugas de luz o clouding. Pero si no eres una persona bastante exigente en cuanto a las escenas oscuras, la verdad es que este llega a pasar desapercibido, y en cuanto a escenas claras, como vemos hace un muy buen trabajo a pesar de ser solo resolución HD o 720, ya que en realidad si tuvieras un televisor 1080 del mismo tamaño al lado, casi no llegarías a notar la diferencia. Pero ahora vayamos a ver los puntos positivos y negativos de este televisor. Entre los puntos negativos tendremos al mando o control remoto, ya que este no contará con un botón para micrófono, además de que no vendrá con el Magic Remote. Pero ojo que este televisor sí es compatible, pero tendrías que comprar el Magic Remote por separado. El otro punto sería las fugas de luz o el clouding, la cual en escenas oscuras sí se nota, pero si estás en un cuarto oscuro y si eres muy exigente. También nos encontraremos a la resolución HD, ya que en 32 pulgadas todos los fabricantes deberían lanzarlos con 1080 o Full HD, pero lastimosamente todas las grandes marcas los lanzan solo en HD. Y en los puntos positivos nos encontraremos a los altavoces, los cuales la verdad tienen una muy buena presencia de bajos y una muy buena calidad en general. También nos encontraremos al sistema operativo WebOS, el cual es muy fluido y la verdad tiene uno de los mejores navegadores de internet. Otro punto a su favor será el panel, ya que a pesar de tener esos detalles del clouding y las fugas de luz, la verdad es que te ofrece una imagen muy buena, muy nítida, además de unos muy buenos colores sin necesidad de saturarlos o que se vean feos como manchas. Además también recordemos que este es un modelo de entrada, es decir de los más económicos, por lo cual yo le daría a este televisor una calificación de 9 de 10, por todo lo expuesto en el video. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!